Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad, por la gracia de Dios, estamos aquí nuevamente para poder compartir con todos los hermanos en la fe de Cristo Jesús, que cada día el dueño del tiempo, que es nuestro Dios y Salvador, quien dispone nuestra voluntad, nuestra vida, para que podamos seguir estudiando su palabra, que es el maná celestial, su palabra que es pan de vida. Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. Por eso estamos estudiando este último mensaje de misericordia que Dios ha dispuesto para este tiempo, el mensaje de la justificación por la fe, justicia por la fe. El justo vivirá por la fe. Hacer un cambio de vida, de una vida pecaminosa a una vida de santidad, es una obra de fe, es la obra de Dios desde el principio hasta el fin. Por eso estamos todos con este interés de seguir estudiando este mensaje de salvación, este plan de salvación que Dios reveló a su pueblo Israel en los servicios del santuario terrenal. Y ahora Cristo está en el santuario celestial. El hombre es un santuario viviente. Ese es el mensaje para este tiempo. Estamos en el estudio número 113 de esta serie de justificación por la fe. Vamos a continuar estudiando. En el estudio anterior hemos quedado en el escrito que Elena White dejó para este pueblo adventista. Decía en 1890, en el manuscrito 24, el alfarero no puede modelar y dar forma para honra a lo que nunca ha sido colocado en sus manos. La vida cristiana es una entrega diaria, sumisión y continuo triunfo que gana renovadas victorias cada día. Vamos a entonces seguir estudiando cómo es que el barro representa al ser humano, pero específicamente representa a su voluntad. Y hemos dicho de que la voluntad que está en la mente es la puerta de la mente. Entonces, pero esa puerta representa también a Cristo. Por eso vamos a estudiar en el libro de Jeremías, capítulo 18, 1 al 6, nos habla del alfarero y el barro. Dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y aquí que el alfarero trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que el alfarero hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Este es el mensaje que Dios enseñó al pueblo de Israel por medio del profeta Jeremías. Esa misma lección a nosotros también nos quiere enseñar en este tiempo, porque nosotros por creación somos hechos de barro, del polvo de la tierra. Y también por causa del pecado, dice, nuestra vida se ha convertido y se ha embarrado en el barro. Así como dice el salmista David en el Salmos 40, allí podemos encontrar cómo el pecador dice, ¿dónde se encuentra? El pecador se encuentra, dice, en el lodo. Y solamente Dios es el único que puede sacar del
puede sacar del lodo. Ese es el mensaje que el rey David presentó en aquel tiempo. Ahora nosotros entonces podemos leer allí en el libro de Salmos, encontramos allí lo que dice el salmista David. Dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Salmos 41 y 2. Y puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto y muchos temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Felices, dice, aquellos que han aprendido a confiar completamente en Dios. En otras palabras, a desconfiar de sí mismo, de su vida, y desconfiar de las cosas de este mundo. Dice: Dios me sacó, dice, del lodo cenagoso. Así que el hombre está hecho de lodo y el pecado lo hundió y lo embarró en el lodo. Pero Dios ahora nuevamente al hombre lo puede sacar, dice, del lodo y ponerlo sobre la roca. Esa es la obra que nosotros necesitamos. Entonces, ahora, ¿qué lecciones podemos aprender? En Recibiréis Poder, página 46, nos dice: después de haber desperdiciado la mayor parte del tiempo sin entregar al alfarero el barro de su voluntad, ¿estaría dispuesto a cooperar con él para llegar a ser un vaso para su honra? Así como el pueblo de Israel desperdició, dice, mayor parte de su tiempo sin entregar su voluntad, su mente, porque la voluntad está en la mente, y la mente es el corazón, sin entregar su vida a Cristo, al alfarero, desperdició el tiempo. Pero ahora dice, dice, ¿cuánto tiempo debe quedar la arcilla en las manos del alfarero y permanecer expuesta a los brillantes rayos del sol de justicia? Bueno, esa pregunta solamente Dios puede responder. Para que el ser humano pecador, totalmente corrompido, con una vida depravado, dice, rebelde, solamente Dios lo puede cambiar. Ese cambio, dice, sea corto o largo, es obra de Dios, no es obra del hombre. El hombre ha desperdiciado su tiempo sin entregar su vida en las manos de Dios. Y luego, una vez que Dios forme su carácter, tendrá que exponerlo a los brillantes rayos del sol de justicia, Cristo nuestra justicia. Y se le da oportunidad para que actúe en la vida. Nada de origen terrenal y egoísta debe tolerarse a fin de que pueda modelar a la imagen divina. Solo Cristo el alfarero puede modelarnos a la imagen divina, al carácter de Cristo. Nada terrenal ni egoísta debe tolerarse, para que actuemos en este tiempo del fin. Y el Espíritu de verdad santificará la vida interior. Entonces, lo que Cristo quiere modelar, formar y santificar, primero es la vida interior, en la mente, en el corazón. Y luego eso se manifestará en la vida externa. Pero el ser humano ha perdido tanto tiempo, tantos años, queriendo mejorar, modelarse, obedeciendo la palabra de Dios, solamente la vida externa. En el estudio anterior hemos leído, la reforma no comienza en el exterior, el cambio, sino en el interior. Ese es el evangelio del alfarero y la arcilla. ¿Y cómo
¿cuál es la condición? ¿Qué es lo que está faltando para que nosotros seamos modelados, un carácter de acuerdo al modelo de Cristo? Vamos a leer en este libro Hijas de Dios, página 78. Hijas de Dios, página 78. La hermana Juárez escribió el 9 de abril de 1902. Como el pueblo adventista no aceptó al alfarero, a Cristo, en 1888, después de 4 años escribió aún haciendo la invitación. Dice así: Dios acepta a aquellos que crucifican el yo y los hace vasos de honra. Entonces la condición, una de las condiciones es entregar nuestro yo, nuestra vida pecaminosa, nuestro corazón egoísta, nuestra mente centrado en el yo, una mente carnal que se ocupa en las cosas de este mundo. Esa vida completa debe entregarse, dice, a Cristo para que Él pueda hacerlo vasos de honra. Dice, son el barro en las manos del alfarero para que Cristo actúe por medio de ellos. Estos hombres y mujeres reciben poder espiritual. Cristo vive en ellos y el poder del Espíritu Santo los asiste en sus esfuerzos. La vida cristiana verdadera es, entonces, entrega, y Cristo debe vivir dentro de nosotros, con nosotros, y nosotros debemos seguir a Cristo. La vida cristiana, entonces, no es una vida humana en querer ser religiosos, sino es totalmente diferente. Y deben, dice, comprenden que deben vivir en este mundo la vida que Cristo vivió, una vida libre de todo egoísmo y de todo pecado. El verdadero creyente, entonces, en este mundo, dice, debemos vivir la vida que Cristo vivió en esta tierra. Desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección. Esa vida necesitamos. Entonces debemos preguntarnos, ¿Cristo nació engendrado por el Espíritu Santo en carne humana? Nosotros también ahora somos llamados a nacer del Espíritu Santo, pero en naturaleza pecaminosa. Pero cuando el Espíritu Santo engendra, dice, la nueva vida, nace con naturaleza divina. Ahora sí, entonces, Cristo morará en el alma, en el templo viviente, y lo va a modelar, lo va a formar a su semejanza, a su imagen, y viviremos la vida de Cristo. Cristo no se ocupó en las cosas de este mundo. Cristo aún dejó la carpintería, como hemos dicho, dejó a su familia y le dirigió el Espíritu Santo al desierto y luego le dirigió a su ministerio 3 años y medio. Esa es la vida que Cristo quiere implantar en nuestra vida. Y Cristo los capacita para dar testimonio en favor de aquel que atrae las almas hacia la cruz del Calvario. Ahora vamos a leer en el libro Recibiréis Poder del 12 de febrero. Dice, como hijos de Dios tenemos el privilegio de que el Espíritu actúe en nosotros. Cuando el yo es crucificado, el Espíritu toma el quebrantado de corazón y lo transforma en una vasija de honra. Entonces, primero necesitamos ser hijos de Dios, nacer a vida nueva como hijos de Dios. Un hijo santo, un hijo justo, para que pueda crecer en justicia, en santidad y en perfección, para que esa nueva vida sea transformado completamente como una vasija de honra,
para que la lluvia tardía se deposite en esa vasija. Pero el yo debe ser crucificado. El ser humano, para las cosas de este mundo, debe estar como en la cruz. Queda en sus manos, dice, como la arcilla en poder del alfarero. Jesucristo quiere dotar a estos hombres y mujeres con un poder moral, mental y físico superior. Ahora sí, Cristo al creyente, ¿qué le va a dar? Poder moral, un carácter poderoso, una mente poderosa y una vida física también poderosa, sin dolencias, sin enfermedades, sin los males que ha ocasionado este mundo a la vida física. Y las enfermedades no tendrán poder sobre ese cristiano, porque Cristo, el médico de los médicos, mora en su corazón. Las gracias del Espíritu son las que dan solidez al carácter, y si ejercen una influencia para bien, es gracias a Cristo que habita en el creyente. Si el creyente, su vida es de beneficio a los demás, lleva el mensaje de Dios, es porque Cristo mora en el creyente, por eso tiene poder. Si no, su mensaje sería sin poder, letra muerta, palabras muertas, no tienen poder. Solo eso el ser humano puede hacer. Pero cuando Cristo mora, es totalmente diferente el mensaje que lleva al mundo. Hay un libro pequeño que dice Colportor Evangélico, página 188. Dice así: el Señor permite que sus escogidos pasen por el horno de la aflicción para probar su carácter y saber si pueden ser amoldados para su obra, para el fuerte pregón. Entonces, el que es modelado en la nueva vida como el barro en las manos del alfarero, y también es secado con los brillantes rayos del sol de justicia, pero ahora dice ese carácter, ese nuevo creyente con el carácter de Cristo, deberá pasar, dice, por el horno de la aflicción. Así como los 3 hebreos, compañeros de Daniel, Mesach, Shadrach y Abednego, fueron sometidos a un horno de fuego 7 veces calentado. Pero el horno los purificó más. Jesús estaba con ellos. En el fuego ya no eran 3, eran 4. Así Cristo no abandonará a sus hijos en las pruebas de aflicción de este mundo. En esta pandemia no abandonó y probará su carácter, dice. Ahora vamos a leer en Ministerio de Curación 374. ¿Qué dice allí? El alfarero toma la arcilla, dice, y la modela según su voluntad, la amasa y la trabaja, la despedaza y vuelve a amasar, la humedece y luego la seca, la deja después descansar por algún tiempo sin tocarla. Cuando ya está bien maleable, reanuda su trabajo para hacer de ella una vasija de honra. Le da forma, la compone y la alisa en el tomo. La pone a secar en el sol de justicia y luego la cuece en el horno. Así llega a ser una vasija útil. Así también el gran artífice desea amoldarnos y formarnos. Y así como la arcilla está en manos del alfarero, nosotros también estamos en las manos divinas. No debemos intentar hacer la obra del alfarero. Solo nos corresponde someternos a que el poder divino del artífice nos forme. Así que la formación de nuestro carácter verdadero
un carácter perfecto, un carácter santo, sin flaquezas, sin debilidades, sin malas costumbres, sin malos hábitos, sin malas inclinaciones. Toda esa obra es de Dios. Nosotros, dicen, no debemos intentar hacer esa obra del alfarero. En vano el creyente o el religioso se ha equivocado. Quiere mejorar su carácter, prometiendo. Quiere cambiar su carácter con leyes, con mandatos, con órdenes. Pero eso no va a funcionar, es imposible. La obra de formar el carácter es obra de Cristo. Si hasta aquí no tenemos un carácter como el de Cristo, un carácter de amor, manso, humilde, un carácter, dice, que sea respetuoso, un carácter que no ceda ante la ira, ante las pruebas. Ese carácter nos puede dar Cristo. Pero si en nuestra familia nosotros tenemos un carácter débil, un carácter que fracasa, un carácter colérico de ira, un carácter que no tolera a nadie, ese carácter es nuestro, no vale. Necesitamos entregar nuestra vida, dice, el yo en las manos de Cristo. Tanto tiempo hemos perdido el tiempo en este mundo. Cristo es la solución, entonces, para nuestra vida. En el libro A fin de conocerle, página 56, dice: la incredulidad le cerró el camino. El alfarero no puede modelar y dar forma para honra a lo que nunca ha sido colocado en sus manos. Así como el pueblo de Israel fue incrédulo, y durante 40 años Cristo quería formarlos en el desierto, pero fueron incrédulos. Nosotros también por nuestra incredulidad. Decimos como los demonios, yo creo en Dios, pero el problema es que los demonios, dice, no se entregan completamente sus vidas en las manos de Cristo. Por eso siguen siendo demonios. No solo es creer, yo creo en Dios, Dios me va a ayudar, Dios va a hacer su obra, Dios es bueno. No es creer en un Dios bueno, en un Dios que salva, sino el que tiene verdadera fe entrega su vida en las manos de Dios. Pero primero tiene que estar dispuesto a dejar la vida de este mundo. ¿Y qué es dejar la vida en este mundo? Vamos a repetir nuevamente. Es estar dispuesto a dejar nuestro trabajo, dejar nuestras empresas, dejar nuestro empleo, dejar la educación del mundo, dejar la alimentación del mundo. Es disposición. ¿Quién es el que nos hace dejar? Es Cristo. Nosotros no podemos dejar. Dios lo que quiere es disposición. Decir, Señor, estoy dispuesto a dejar todas las cosas de este mundo porque no soluciona mi vida. Aún la crisis que ha empezado no ha podido solucionar. Ni siquiera ahora puedo ir a la iglesia. Ni los pastores pueden abrir las iglesias. El ser humano no puede. El religioso no puede salir de la ciudad al campo. Señor, no puedo. Pero decir, te entrego mi vida, tú puedes sacarme de la ciudad. Tú puedes hacerme dejar mi trabajo, que no me sirve de nada. Tú puedes hacerme dejar la alimentación de este mundo. Señor, tú puedes hacerme dejar la educación de este mundo y tú puedes también a mis hijos desprenderlo de la educación de este mundo. Señor, yo no puedo, pero yo estoy dispuesto porque he entendido y he aprendido que esas cosas no pueden solucionar mi vida. Peor me han hundido en el lodo cenagoso de este mundo. Peor me han embarrado en este mundo. Señor, no hay salvación en ninguna parte. Entonces el alfarero nos tomará en sus manos y ¿qué hará? Primero nos quebrantará.
Primero, ¿qué hará entonces? Nos hará pedazos. Así como el alfarero, cuando el vaso salió mal, o el vaso está rajado, el vaso está roto, ¿qué hace? Lo rompe peor, lo muele ese vaso, lo convierte en polvo y nuevamente lo amasa y hace un vaso nuevo. Entonces Dios nos ha dicho: nuestra vida no vale. Nuestra vida pecaminosa no vale. La vida del yo, del egoísmo, no vale. Dios habita, dice, con el quebrantado del corazón. Esa es la invitación de Cristo para cada uno de nosotros. Y la vida cristiana entonces será una entrega diaria, sumisión y continuo triunfo que gana renovadas victorias cada día. Esto es el crecimiento en Cristo, que da forma a la vida de acuerdo con el modelo divino. Y esa entrega de nuestra vida es diario, hermanos y hermanas. No es única vez. Diario tenemos que renovar. Diario tenemos que someternos. Y Dios hace la obra. En este libro, Exaltad a Jesús, página 59. ¿Qué nos dice allí? Dice así: la obra de Cristo es la obra de modelarnos de acuerdo con su propia semejanza. La lección que deben aprender es una lección de sumisión. No debe exaltarse el yo. Si se presta la debida atención a la instrucción divina, si el yo se somete a su voluntad, la mano del alfarero producirá un vaso simétrico, un vaso perfecto. Pero ¿cuál es la condición? Someterse nuestra vida a Cristo y no exaltar al yo, no dar lugar al yo. El yo es el hombre natural, el hombre carnal, lo que somos nosotros en naturaleza humana. Ese ser humano natural no debe exaltarse, no debe dársele el lugar, debe estar en la cruz. No debemos actuar humanamente nada. Eso quiere decir, Cristo debe actuar en nosotros por medio del hombre nuevo, del vaso nuevo. Ese es el plan de salvación. Sigamos aprendiendo más. Aquí tenemos un libro que no conocemos algunos. Dice: Testimonios acerca de la conducta sexual. O también está en el librito Carta para jóvenes enamorados. Ahí está. ¿En qué página está? En la página 68 de Testimonios acerca de la conducta sexual. Y en el libro Carta para jóvenes enamorados, página 43. ¿Qué dice ahí? Dice así: su única salida es entregarse sin reservas en las manos de Jesús. Si los jóvenes fracasan en la vida de querer formar su familia, de buscar al novio, a la novia, fracasan. O en todo caso también, en Testimonios acerca de la conducta sexual, aplica a los casados. Si los casados fracasan, dice, en su vida de casados, no viven feliz en el hogar, hay incomprensión, hay problemas, entonces, ¿cuál es la solución? Entonces, no hemos entregado nuestra vida a Cristo, no somos convertidos, somos medio convertidos, conversión superficial. ¿Cuál es la solución? Su única salida es entregarse sin reservas en las manos de Jesús, con todas sus experiencias, con todas sus tentaciones, con todas sus pruebas, con todos sus impulsos. Hay que entregarse tal como somos, con nuestros fracasos, una vida cristiana de fracaso, tentaciones que hemos fracasado, con pruebas que no hemos podido enfrentar. Nuestra vida no ha funcionado, hay que entregar esa vida a Cristo, dice.
y permitir que el Señor te modele como la arcilla es modelada en las manos del alfarero. Ya no te perteneces ya. Por lo tanto, es necesario que entregues tu yo ingobernable en las manos de quien es capaz de conducirte. Nosotros no podemos manejarnos. Como Pablo dice en Romanos 7, quiero hacer el bien, dice, pero no puedo, siempre termino haciendo el mal. El pecado, la carne que mora en mí, me domina, dice. Es que el hombre no puede manejarse. El ser humano pecador, con naturaleza pecaminosa, con mente carnal, no puede manejarse, ni con leyes, ni con recompensas, ni con castigos. En vano somos religiosos, hemos aceptado a Cristo teóricamente, mentalmente, en palabras, porque queremos salvación, recompensa. Esa es la educación del mundo, la educación satánica. El mundo educa a los niños o a los jóvenes, dice, te vamos a educar porque te vamos a dar título, vas a ganar mucha plata, recompensa. O también dice, si no te educas, si no aprendes, dice, si no aprendes, te vamos a castigar. El castigo es, te vas a quedar sin título, sin certificado, no vas a pasar de grado. Esa es la educación del mundo. ¿Por recompensa o por castigo? Ese es el adiestramiento que los seres humanos sabios aplican a los animales. Solamente los animales son adiestrados con recompensa y con castigo. También Satanás ha aplicado esa educación en la religión. Por eso hoy en día los maestros religiosos, los teólogos, pastores, misioneros, los predicadores que dicen, dice, tienes que obedecer, obedece la palabra de Dios, ayuna, canta, practica la reforma por salud, asiste a la iglesia el sábado, paga tu diezmo, dice, porque si haces todo eso, te vas a salvar, el Señor te va a recompensar con salvación. Y si no haces eso, dice, si no cumples, dice, vas a recibir castigo, vas a perder la salvación. Educación del mundo, fracaso. ¿Y dónde se comprueba eso? En el horno de la aflicción. Y hemos visto un pequeño prueba, un pequeño horno ha llegado en este tiempo. Es tiempo de la pandemia. El tiempo que hemos pasado, donde los gobiernos nos han impuesto cárcel en nuestras casas, prohibido salir de la casa, es la prueba que hemos pasado. ¿Y qué ha pasado? ¿Nuestra vida religiosa ha funcionado? No ha funcionado. ¿Los dirigentes religiosos han funcionado? No han funcionado. Entonces, eso es el engaño que nosotros mismos nos hemos buscado. Necesitamos entregar esa vida de fracaso, dice, en Cristo. Ahora Cristo nos puede modelar. Cristo está esperando entrar, pero tiene que entrar a nuestro corazón, a nuestra vida. ¿Cuál es la condición? Hemos dicho ya, renunciar a nuestra vida, renunciar al yo. Aprender a confiar plenamente en Cristo, en ese Maestro. Desconfiar de nosotros, desconfiar de la religión, desconfiar de todas las cosas de este mundo. Ahora vamos a leer. En Recibiréis Poder, página 46. Dice, ¿hay alguna excelencia en la conducta y el carácter que pueda tener su origen en seres humanos finitos? En otras palabras está diciendo, el ser humano finito, dice, puede formar su conducta con la educación, puede mejorar su carácter con la educación, con la psicología, con la religión, asistiendo a la iglesia. Responde no, definitivamente no.
Todo procede de Dios, el gran centro o expresión del poder del alfarero sobre la arcilla. El hombre no puede mejorar su vida, ni siquiera con la ayuda de Dios. El diablo ha inventado un mensaje falso. Ha dicho, aprende a obedecer, dice. Aprende la palabra de Dios, cumple la palabra de Dios y Dios te va a ayudar. A Dios quiere convertirlo en un ayudante. En otras palabras le está diciendo, tú eres el maestro, el arquitecto, tú vas a poder, dice, y si no puedes, Dios te va a ayudar. Es evangelio pervertido. Gálatas capítulo 1, ahí está. Lo ha volteado. No, el evangelio verdadero es al revés. Entrega tu vida a Cristo. Cristo es el arquitecto que va a formar tu carácter. Cristo es el alfarero. Cristo es el maestro. Cristo es el rey. Cristo es el Padre. ¿Nosotros qué somos? Debemos ser hijos, ayudantes, siervos, coadjutores. Debemos ponernos en sus manos nada más, someternos a sus manos. Así va a funcionar, dice, la vida cristiana verdadera. ¿Y qué dice Conflicto los siglos 173? Debemos dejar el asunto en las manos de Dios, nuestra vida. No somos nosotros los que hemos de obrar. La obra de la salvación no es nuestra, sino su palabra debe obrar en nosotros. ¿Por qué? Porque los corazones de los hombres no están en mis manos como el barro en las manos del alfarero. ¿Por qué Dios no puede hacer nada? Porque no ponemos nuestra vida en sus manos. Y si no ponemos nuestra vida en sus manos, ¿qué va a pasar? Si no podemos llegar a comprender, si estamos ocupados en las cosas de este mundo, estamos corriendo tras los afanes de este siglo, los afanes de esta vida, el trabajo, el estudio, nuestra familia, el dinero, entonces no vamos a poder comprender este mensaje de la justificación por la fe. No vamos a poder comprender la obra de Dios en el mensaje del alfarero. No vamos a poder comprender el mensaje, el plan de Dios en el santuario. Necesitamos renunciar, estar dispuestos a dedicar nuestro tiempo a estudiar la palabra de Dios para tener fe, porque la fe viene por el oír, y es por fe y gracia. Entonces, si nosotros no aprovechamos este tiempo precioso, un corto tiempo de paz que Dios nos quiere dar en este tiempo, ¿qué va a pasar de nosotros? El profeta Jeremías responde en Jeremías capítulo 19 y en el capítulo 25. ¿Cómo responde? Dios le dijo a Jeremías capítulo 19, todo el capítulo, pero no vamos a leer, solo los primeros versículos. Así dijo Jehová a Jeremías, ve y compra una vasija de barro del alfarero, y lleva contigo a los ancianos del pueblo y a los ancianos de los sacerdotes. Ahora a Jeremías Dios ya no le dijo, anda a la casa del alfarero, ahí te voy a enseñar y ese mensaje vas a enseñar al pueblo de Israel. Ahora le dijo, anda a la casa del alfarero, ahora compra una vasija de barro. Ahora llévalo, dice, ¿a quién? A los ancianos, a los sacerdotes. Este mensaje necesitamos llevar a los pastores, a los teólogos, a los misioneros, a los maestros, a los dirigentes de las religiones. Pero ¿cuál es el mensaje? El mensaje dice así, compra la vasija y llévalos. ¿Qué vas a hacer? Vamos a leer en el libro Recibiréis Poder 318 y está en el capítulo 19 de Jeremías. Para ilustrar aún mejor la naturaleza de los juicios que se acercaban prestamente, se ordenó al profeta. Hoy en día también los juicios ya están llegando ya. Ya hemos pasado este año de juicio.
Lleva contigo, dice, de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes, y saldrás al valle del hijo de Hinnom. Y allí, después de reseñar la apostasía de Judá, debía hacer añicos una vasija de barro del alfarero. Una vez que les enseñes, dice, este mensaje, dice, vas a romper y hacer añicos, pedazos, dice, esa vasija de barro, dice, que has comprado en presencia de ellos, a la vista de ellos. Y vas a declarar en nombre de Jehová, cuyo siervo era: así quebrantaré a este pueblo, a esta ciudad, como quien quiebra un vaso de barro y que no puede más restaurarse jamás. Esa es la lección que hoy necesitamos, hermanos y hermanas. Si nosotros aceptamos este mensaje, si aceptamos a Cristo, nos rendimos en las manos del alfarero, dispuestos a dejar todas las cosas de este mundo, aún dejar nuestra familia si ellos no quieren, entonces, ¿qué va a acontecer? Entonces nosotros vamos a llevar este mensaje. ¿A quién vamos a llevar este mensaje? A los pastores, misioneros, a los teólogos, a los maestros, a los sacerdotes, a los evangelistas, a todos aquellos que han predicado la palabra de Dios durante tantos años hasta aquí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decirles este mensaje, que si nosotros seguimos siendo incrédulos, si nosotros no estamos dispuestos a renunciar a los poderes de este mundo, al sistema de este mundo, a Babilonia, entonces ¿qué va a pasar? Nuestra vida va a ser quebrantado. Dios nos va a quebrantar, así como se rompe el vaso de barro. Los poderes de este mundo nos van a destrozar. Ya la alimentación de este mundo ya nos ha destrozado, estamos enfermos. La educación del mundo nos ha educado mal y hemos educado esa educación en la religión. Ahora mentalmente estamos destrozados. Ni siquiera podemos salir de nuestra casa, ni siquiera podemos ir a nuestro trabajo. La mayor parte de los trabajos no está funcionando. Ni siquiera podemos ir a la iglesia, ni siquiera podemos ir a visitar a los enfermos en sus casas. ¿Qué está pasando con nosotros, hermanos? Estamos ya quebrantados ya. Falta que totalmente seamos quebrantados. Y Dios dice, no se podrá restaurar por causa de nuestra incredulidad. El ser humano natural, fracasado en la vida religiosa, no se puede restaurar. Nosotros no podemos restaurarnos. Necesitamos entregar nuestra vida en las manos del alfarero. Él sí es poderoso. Por eso Jesús dijo cuando estaba en esta tierra, cuando el joven rico no quiso entregar su vida con todas sus riquezas, Jesús le dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Los discípulos dijeron, imposible que un rico se salve, porque ama sus riquezas, tiene una vida egoísta. Pero Jesús dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. La salvación es fácil para Jesús. Vamos a seguir leyendo. Dice, cuando el corazón se vacía de su propia importancia, le abre la puerta a Cristo. ¿Cómo se abre la puerta del corazón a Cristo? Cuando nosotros reconocemos nuestra propia impotencia, que nosotros ya no necesitamos ser importantes en este mundo. Debemos desecharnos nuestra vida. Ahora sí, Cristo va a entrar en nuestro corazón. ¿Y qué va a hacer? Pero a menos que ustedes eliminen los escombros que mantienen alejado al Señor Jesús, no podrá entrar.
porque nunca entrará a la fuerza. En nuestra puerta de nuestro corazón, de nuestra vida, está amontonado los escombros de este mundo, las riquezas de maldad, todos nuestros bienes, todo lo que hemos acumulado, hemos ganado desde nuestro nacimiento hasta hoy día. Eso necesitamos entregar a Cristo. Si no entregamos, Cristo no va a entrar al corazón. Y si no entregamos nuestra mente, nuestra vida egoísta, tampoco va a entrar. Son dos cosas que impiden. La hermana White escribió eso en una carta número 90 del 6 de marzo de 1906. ¿Cuántos años? 8 años después de 1888. Jesús todavía seguía invitando al pueblo adventista y hasta ahora nos ha llegado esa invitación. Entonces necesitamos ahora estudiar en una forma detenida y en una forma tranquila cómo es esa puerta de la voluntad que está cerrado. Y eso es lo que representa, dice, entregar nuestra vida en las manos del alfarero. Eso es lo que hemos leído al comenzar este estudio en esta oportunidad. Necesitamos, dice, estudiar cómo es esa voluntad. Dice, de la voluntad depende todo. Lo único que el ser humano pecador, pecaminoso, fracasado en la vida religiosa puede hacer es rendirse en las manos de Dios, entregar su voluntad. Porque nosotros hemos hecho nuestra voluntad. Con nuestra voluntad hemos obedecido la palabra de Dios. Con nuestra voluntad nos hemos bautizado. Con nuestra voluntad hemos vivido la vida religiosa y ha resultado en fracaso. Esa es la puerta que puede dar acceso a Cristo, dice, a nuestra vida. ¿Cómo es entregar nuestra voluntad? Nosotros humanamente, ¿qué hemos dicho? Muchos hemos dicho, Dios me va a perdonar, Dios me va a salvar, Dios va a hacer su obra, Dios va a hacer. Dios nunca va a hacer nada si no entregamos nuestra voluntad. En eso hemos fallado. Por eso, los sentidos, como ya dijimos, necesitan de una puerta que bien podría estar ilustrado a la voluntad del hombre, ya que ésta ve y escucha de acuerdo a lo que él decide. Dios quiere sanarnos, libertarnos, pero puesto que esto demanda una transformación completa y la renovación de toda nuestra naturaleza, debemos entregarnos a Él enteramente. Entrega de nuestra voluntad. Jesús, cuando vino a este mundo, nunca hizo su voluntad cuando vivió en carne humana. Por eso Jesús siempre decía, yo hago la voluntad de mi Padre. Está en San Juan capítulo 14, del 10 al 14 también. Y cuando Jesús también estaba la última noche en el Getsemaní, antes que sea apresado, Jesús como oró toda aquella noche. Padre, no sea hecha mi voluntad, sino tu voluntad. Jesús nació entregando su voluntad a Dios y vivió toda su vida. Eso es lo que a nosotros nos ha faltado hasta aquí. Entonces, la guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás hayamos tenido, el rendirse a sí mismo, entregando toda nuestra voluntad a Dios, requiere una lucha. Una lucha más que el alma sea renovada en santidad, debe someterse antes a Dios. Si no sometemos nuestra voluntad, entonces no va a empezar la vida cristiana verdadera. Una vida cristiana de éxito, de triunfo, de victoria, no va a haber. Nuestra voluntad nos hace fracasar, porque el ser humano natural siempre hace su voluntad.
y quiere obedecer a su manera. Quiere cumplir de acuerdo a lo que uno quiere. Los religiosos hemos adaptado las normas, la palabra de Dios, a nuestra manera. Dios no acepta eso y eso es un completo fracaso. Vamos a leer en el libro más pequeño que existe, Camino a Cristo, página 43. Ahora vamos a comenzar a estudiar entonces cómo es entregar esa voluntad. Quizás ahora no vamos a poder terminar, porque ya estamos terminando esta hora de estudio. Pero vamos a continuar estudiando, porque este es el secreto. Ahí está nuestro fracaso y ahí está el éxito. Dice así: el gobierno de Dios no se funda en una sumisión ciega ni en una reglamentación irracional, como Satanás quiere hacerlo aparecer. Dios no gobierna con sus hijos, ¿cómo? Con una sumisión ciega. Dios no quiere que digamos: Señor, yo entrego mi vida. Señor, yo entrego mi corazón. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. ¿Y en cuántas oportunidades hemos entregado así ciegamente, sin saber qué cosa es entregar nuestra voluntad? Y también los predicadores, los conferencistas, en estadios llenos, iglesias llenos, han hecho llamamientos después de predicar la teoría de la palabra de Dios. ¿Qué han dicho? Todos los que quieren entregarse a Cristo, vengan, salgan al frente. Vamos a orar por ellos. Entreguen su vida. Una entrega ciega. No han entendido qué es entregar la voluntad. Y luego, ciegamente han aceptado, dice, una reglamentación irracional. ¿Qué han dicho los predicadores? Ahora tienen que venir a la iglesia sin fallar. Ahora tienen que leer la Biblia, año bíblico. Ahora tienen que pagar diezmo. Ahora tienen que cantar. Ahora tienen que orar. Ahora tienen que predicar este evangelio. Reglamentación, cargas. Esas son las cargas que han impuesto sin haber hecho una entrega completa, sin haber nacido a vida nueva, sin nacimiento espiritual. Así era la vida de Nicodemo. Por eso Jesús le dijo: tienes que nacer de nuevo. Sigamos leyendo. Al contrario, Dios apela al entendimiento y a la conciencia. Dice: venid, pues, y arguyamos juntos. Isaías 1:18. Es la invitación del Creador a los seres que formó. Dios primero dice: vengan, dice, nos llama, como con un imán de su amor nos atrae. Y nos dice: arguyamos juntos, razonemos, dice. Dios no fuerza la voluntad de sus criaturas, dice. No puede aceptar un homenaje que no le sea otorgado voluntaria e inteligentemente. Una mera sumisión forzada impedirá todo desarrollo real del entendimiento del carácter. No quiere Dios que nos sometamos ciegamente. Tenemos que comprender el plan de salvación. ¿En qué consiste? Una transformación total. ¿Dónde está el secreto? Dice: haría del hombre un simple autómata. Si nosotros nos entregamos ciegamente, Dios nos manejaría automáticamente como a un robot. Dios no quiere manejarnos como a un robot ni como a un títer, sino el cristiano tiene que ser un cristiano con libre albedrío, pero dependiente de Dios, dependiente del Espíritu Santo. No es una entrega ciega, entonces. Eso vamos a estudiar. Sigue diciendo: tal no es el designio del Creador. Dios no quiere manejarnos hacia la fuerza. Él desea que el hombre
que es la obra maestra de su poder creador, alcance el más alto desarrollo posible. Nos presenta la gloriosa altura a la cual quiere elevarnos mediante su gracia. Nos invita a entregarnos a Él, para que pueda cumplir su voluntad en nosotros. A nosotros nos toca decidir si queremos ser libres de la esclavitud del pecado, para compartir la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La vida cristiana, desde que empieza hasta el fin del tiempo de gracia, hasta que Cristo venga, tiene que ser, dice, libre de la esclavitud del pecado. Por eso el apóstol Juan, que dijo en San Juan capítulo 3, primera Juan 3, todo el capítulo, específicamente los versos 4, 6, 9, que dice allí: el que ha nacido a vida nueva, el que tiene el amor de Dios en el corazón, dice, vivirá sin pecar. El que ha nacido a vida nueva no peca, dice. El que peca no ha conocido a Dios, dice. El que peca, dice, no tiene el amor, dice. Así textualmente lean ustedes, detenidamente, si es posible, después de este estudio, y a la final, en el capítulo 5, termina diciendo: nosotros seremos vencedores, dice, si hemos nacido a vida nueva, si tenemos el amor, si tenemos a Cristo en el corazón. Y nuestra fe es la que vencerá al mundo, dice. O sea, ¿cómo podremos ser desprendidos del mundo? Por fe. O sea, entregar nuestra vida a Cristo, esa es fe, depositar nuestra confianza, que Él puede liberarnos, desconectarnos del mundo. Cristo es el que nos arrancará del mundo, así como nosotros arrancamos una hierba mala, así Cristo nos arrancará. Así como Cristo arrancó al pueblo de Israel de Egipto con mano poderosa, Faraón no quería soltar. ¿Qué le mandó? 10 plagas. A la final Faraón tuvo que pagarle. Todo Egipto entregó su oro, sus platas, sus arcillos, todo. Israel salió cargado de riqueza. Así el Señor quiere arrancarnos de este mundo. Este mundo nos detiene, nos ha encadenado a la alimentación de este mundo, a la educación de este mundo, al trabajo de este mundo, al empleo de este mundo, a las profesiones de este mundo, a las empresas de este mundo, a algunos hasta a la pobreza y esclavitud como siervos de este mundo. Pero si nosotros confiamos nuestra vida, dice, por fe podemos vencer al mundo, Cristo nos puede arrancar. ¿Cómo nos va a arrancar? Así como a los israelitas de Egipto. Yo no sé qué hará. En esta pandemia, muchas empresas han despedido a sus trabajadores y les han liquidado. El trabajador ahora ha recibido toda su liquidación. Eso así Dios puede obrar con el verdadero cristiano. A otros, su empresa quizás está en quiebra, debe ponerlo en remate. A eso se llama quemarlo. Los apóstoles enseñaron a quemar, dice, las cosas que no valían cuando se convertían. A otros, ¿qué hará? A otros, dice, los hará vender su casa. Dios proveerá a los compradores. Dios traerá a los compradores. No tenemos tiempo para contarles experiencias. A muchos hermanos, aún al que les habla, ya pasé por esa experiencia. Dios ha traído compradores para comprar casas en la ciudad. Dios trae los compradores y Dios pone el precio. Y uno sale cargado de dinero, pero ya no es nuestro, es del Señor. Cuando uno entregó su casa, entregó su trabajo, entregó todo, ahora Dios soluciona fácil. Pero cuando el ser humano quiere vender, quiere deshacerse, imposible. Termino diciendo,
Yo viví 20 años queriendo deshacerme de la ciudad, queriendo vender mis negocios, mis casas. Imposible para el hombre. Pero cuando el ser humano entiende este mensaje, dice: Señor, te entrego mi casa, te entrego mi negocio, te entrego todas mis cosas, mi vida, Señor, es tuyo. Ahora tú disponlo. Yo estoy dispuesto a ser instrumento en tus manos. Yo voy a entender lo que tú me diriges. Voy a poner mi voluntad a tu voluntad, voy a unir. Y tu voluntad yo voy a cumplir. Entonces la vida cristiana funciona y el Señor ahora nos lleva a lugares deliciosos, a lugares que Él tiene preparado en el campo. Esa es la vida cristiana verdadera, hermanos. Por eso ahora estamos estudiando, compartiendo este estudio. Que Dios les bendiga y será hasta el día de mañana. Gracias por vuestra atención. Amén.